En la ciudad donde todos admiraban los rascacielos, había un hombre que solo admiraba el control. Su nombre era Adrián Beaumont, un billonario famoso por dos cosas: su fortuna y su corazón de piedra. En Beaumont Tower, su empresa dominaba bancos, hospitales y medios. Allí, la gente no caminaba, corría, no respiraba, obedecía, porque Adrián no perdonaba fallas. Un error pequeño podía costarte el empleo, o algo peor, tu reputación. Pero esa noche, algo invisible se movía dentro del edificio. Adrián regresó tarde, sin escoltas. No era normal. Había tenido un día pesado. Juntas, abogados, amenazas de socios. Solo quería un minuto de silencio en su oficina privada, en el piso más alto. Cuando entró al lobby, el guardia se sorprendió. «Señor Beaumont, pensé que ya estaba en casa». Adrián solo levantó la mano, sin hablar. El elevador subió en silencio. Piso 40, 50, 60. Y cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba oscuro. Las luces automáticas tardaron en encender. En ese instante, Adrián escuchó algo. No eran pasos. No era una alarma. Era un murmullo suave, como una oración. Su piel se tensó. Su oficina estaba al fondo. La puerta siempre debía estar cerrada con llave. Nadie tenía acceso. Nadie. Pero esa noche, la puerta estaba entreabierta. Adrián sintió un golpe en el pecho. Se acercó despacio, sin hacer ruido. Su mente ya imaginaba lo peor: robo de documentos, espionaje, traición interna. Empujó la puerta con cuidado. Y ahí lo vio. Darius, el empleado negro del área de limpieza, estaba dentro. Pero no estaba robando. No estaba revisando archivos. Estaba arrodillado frente al sofá de la oficina, sosteniendo algo con ambas manos, como si fuera sagrado. Adrián frunció el ceño, confundido. Entonces notó una segunda cosa. Un niño pequeño dormía en el sofá. Un niño que Adrián conocía demasiado bien. Su propio hijo. Adrián quedó helado. Porque él no había traído a su hijo a la torre. Y nadie sabía que el niño estaba allí. ¿Quién lo había metido? ¿Y por qué Darius estaba ahí, susurrando, con lágrimas cayendo sobre sus dedos? Adrián dio un paso adelante. El piso crujió. Darius levantó la mirada de golpe. Sus ojos se abrieron, llenos de miedo. En sus manos, Adrián alcanzó a ver algo. Un pequeño frasco, y una cadena vieja, como una reliquia. Y justo en ese momento, el niño en el sofá respiró profundo, como si hubiera estado luchando por aire. Adrián sintió que el mundo se le partía en dos. Porque lo que estaba viendo no tenía sentido. Y aún así, su instinto le gritaba una sola cosa. Esto no era un simple acto. Era un secreto, que podía destruirlo todo. Adrián Beaumont no siempre fue un hombre cruel. Pero la vida lo había endurecido a golpes. A los 20 años, vio morir a su padre por una estafa bancaria. A los 30, juró que nunca volvería a ser débil. Y a los 40, ya era dueño de media ciudad. Pero su mayor derrota no fue un negocio. Fue su casa. Su esposa, Elena, murió 2 años atrás en un accidente que la prensa nunca olvidó. Desde ese día, su hijo Mateo, de 7 años, cambió por completo. Mateo dejó de reír. Dejó de comer bien. Y lo más preocupante, empezó a despertarse por las noches sin poder respirar, como si el aire lo abandonara. Los doctores le llamaron crisis de ansiedad. Le dieron tratamientos, terapias, ejercicios. Adrián pagó todo. Pero nada funcionaba. En vez de abrazar a su hijo, Adrián se volvió más duro. Creía que el amor era un lujo, que el dolor se curaba con disciplina. Por eso, cuando Mateo lloraba, Adrián decía: «Los Beaumont no lloran». En la torre, Adrián controlaba cada detalle. Seguridad, cámaras, accesos. Nadie subía al piso 67 sin su autorización.
Nadie tocaba su oficina privada. Ahí guardaba cosas que nunca mostraba. La última carta de Elena, una foto familiar, y un pequeño osito de peluche que Mateo dejó de abrazar. Darius Johnson llegó a la empresa 6 meses atrás. Era callado, trabajador, respetuoso. Siempre saludaba. Siempre bajaba la mirada. Nadie le prestaba atención, y eso parecía convenirle. Pero Adrián lo notó por una razón. El área de su oficina siempre quedaba demasiado limpia. Como si alguien limpiara con cuidado especial. Una tarde, Adrián recibió un reporte del jefe de seguridad. Movimiento detectado cerca de su piso, señor. Adrián explotó. Nadie debe estar ahí. Revisaron registros. No había tarjetas activas. Las cámaras del pasillo, justo ese tramo, fallaban a veces por interferencia del sistema antiguo. El técnico lo llamó error raro. Adrián lo llamó excusa. Esa misma semana, Mateo tuvo su peor crisis. Se desmayó en casa, con las manos frías, respiración corta. Adrián lo cargó como pudo y lo llevó al hospital, sintiéndose impotente por primera vez. El doctor dijo algo que Adrián no esperaba. Su hijo está cargando un dolor que no sabe explicar. Adrián fingió calma, pero por dentro estaba roto. Esa noche, por primera vez, decidió ir a la torre sin avisar. Necesitaba ver documentos. Necesitaba sentirse en control. Y fue entonces cuando vio la puerta entreabierta. Y luego, a Darius con su hijo dormido en el sofá. Arrodillado. Susurrando. Sosteniendo un frasco y una cadena vieja. Adrián sintió rabia, miedo, y algo más. Una sensación que no había sentido en años. Pánico real. Adrián no gritó de inmediato. Su voz se quedó atrapada en su garganta, como si el aire también le faltara a él. ¿Qué estás haciendo?, logró decir, con un tono bajo pero mortal. Darius se puso de pie rápido, torpe, como alguien atrapado robando. Pero sus manos no fueron al cajón ni a la computadora. Fueron al pecho, protegiendo el frasco y la cadena como si fueran lo único valioso del mundo. Mateo seguía dormido. Adrián se acercó al sofá. El niño tenía el rostro pálido y la respiración irregular. Adrián sintió una punzada de culpa. ¿Quién lo trajo aquí?, preguntó, sin mirar a Darius. Darius tragó saliva. Yo, señor. Esa respuesta encendió la furia. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo? Darius levantó las manos, temblando. No lo toqué para hacerle daño. Por favor, escúcheme. Adrián no era un hombre de escuchar. Era un hombre de ordenar. Pero al mirar el rostro de Mateo, algo lo frenó. El niño parecía más tranquilo que en casa. Como si aquel lugar, extraño y frío, le diera un descanso. Habla, ordenó Adrián. Darius respiró hondo. Lo vi hoy, en el estacionamiento. El niño estaba solo en el auto del chofer. Estaba llorando. Y estaba empezando a ahogarse otra vez. Adrián apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo. Lo sé, señor. Pero nadie venía. Nadie lo escuchaba. Darius bajó la voz. Yo también tuve ataques así cuando era niño. Después de que mi madre perdió a mi hermano. Adrián lo miró con desprecio disfrazado de frialdad. ¿Y crees que por eso tienes derecho a entrar aquí? Darius negó con fuerza. No derecho. Solo urgencia. Darius mostró el frasco. Era pequeño, con una tapa desgastada. Esto es aceite de lavanda. Solo un poco, en la muñeca, ayuda a respirar mejor. No es magia. Es calma. Y la cadena. Levantó la cadena vieja. Tenía un dije sencillo. Esto era de mi abuela. Ella decía que cuando alguien se siente solo, necesita algo que le recuerde que no está abandonado. Yo se lo puse cerca, sin tocarlo, solo para que lo viera al despertar. Adrián miró el dije con asco, como si fuera superstición barata. Pero entonces ocurrió algo. Mateo, dormido, se movió.
Su mano buscó algo en el aire, y se aferró al borde de la manta. Su respiración se estabilizó un poco. Adrián sintió un golpe en el pecho, porque en semanas no lo había visto respirar así. Darius habló con lágrimas contenidas. Yo no quería que usted supiera. Si me despedía, lo entendía. Pero su hijo está pidiendo ayuda en silencio. Adrián sintió que la ira se mezclaba con vergüenza. Porque era cierto. El hombre más rico del edificio era el más ciego ante el dolor de su hijo. Y aún así, Adrián no podía confiar. No todavía. Porque si Darius había hecho esto una vez, ¿qué más había hecho? Y en el fondo, Adrián temía una verdad peor. Que el secreto no estuviera en las manos de Darius, sino en la historia de Elena. Adrián llevó a Mateo a casa esa misma noche. No dijo una palabra en el camino. Solo miró por el espejo al niño dormido, con el dije de la cadena aún en su bolsillo. Darius fue obligado a subir al auto de seguridad detrás de él. No esposado, pero vigilado. Adrián no durmió. Al amanecer, llamó a su jefe de seguridad. Quiero todo sobre Darius Johnson. Todo. A las 10 de la mañana, el informe llegó. Darius no tenía antecedentes criminales. Ningún historial extraño. Solo deudas médicas y una madre enferma. Adrián se sintió confundido. Entonces pidió otra cosa. Quiero saber quién fue la última persona que entró a la torre el día que Elena murió. El jefe se sorprendió. Señor, eso fue hace 2 años. Hazlo, rugió Adrián. Horas después, cuando el reporte apareció, Adrián sintió que la sangre se le congelaba. Un nombre estaba allí. Darius Johnson. Pero eso era imposible. ¿Darius trabajaba ahí antes? Adrián llamó a Darius a su oficina. Esta vez, no estaba solo. Había seguridad, abogados, y una foto de Elena sobre la mesa. Darius entró con la mirada baja. Su rostro mostraba cansancio. Adrián señaló el reporte. Explícame esto. Darius miró el papel. Sus labios temblaron. Yo estuve aquí ese día. Adrián se levantó de golpe. ¿Quién eres tú realmente? Darius respiró como si cargara una piedra en el pecho. Yo era mensajero externo. Venía a dejar paquetes. No era empleado. Solo trabajaba por turnos. Adrián apretó los puños. ¿Y por qué tu nombre está en el registro del piso donde murió mi esposa? Darius tragó saliva. Porque fui el último que la vio con vida. Silencio. Un silencio que parecía gritar. Adrián sintió que el mundo se movía. Mientes. Darius negó, con dolor. Elena estaba llorando. Estaba en el estacionamiento inferior. Yo la vi, discutiendo con alguien por teléfono. Dijo, no voy a dejar que le hagan eso a mi hijo. Adrián sintió náuseas. ¿Qué le hagan qué? Darius cerró los ojos. Ella dijo que alguien estaba manipulando los medicamentos de Mateo. Que el niño estaba siendo sedado más de lo necesario. Dijo que era para mantenerlo tranquilo y que usted no notara nada. Adrián dio un paso atrás. Eso era una locura. Mateo era un bebé en ese entonces. Y ya tenía crisis. Darius lo miró por primera vez directo a los ojos. Elena sospechaba de la niñera principal. Yo escuché ese nombre. Adrián susurró. Marina. Darius asintió. Elena me pidió que llamara al 911. Pero antes de que yo sacara el teléfono, ella subió las escaleras corriendo. Y luego, escuché el golpe. Adrián sintió que no podía respirar. Durante 2 años, creyó que fue un accidente. Pero si Elena murió intentando proteger a Mateo, entonces la verdad era monstruosa. Adrián tembló. ¿Por qué no hablaste antes? Darius bajó la cabeza. Porque nadie me creyó. Porque yo era solo un mensajero, y ella era la esposa del hombre más poderoso. Y cuando traté de decirlo, me amenazaron. Adrián sintió fuego en las venas. Si eso era cierto,
La muerte de Elena no fue un accidente. Fue un silencio comprado. Y su hijo había estado sufriendo desde el inicio. Adrián no sabía que dolía más: la posibilidad de que Elena hubiera sido asesinada, o aceptar que él no la protegió. Ese mismo día, llamó a casa. Ordenó que nadie tocara los medicamentos de Mateo. Cambió al personal. Cerró puertas. Activó seguridad total. Y luego hizo algo que jamás hacía. Lloró. Solo, en su oficina, frente a la foto de Elena. «Perdóname», susurró. «Yo no vi nada». Pero el dolor no era suficiente. Necesitaba verdad. Mandó traer a Marina, la ex niñera. La mujer llegó elegante, como si nada. Sonrió con falsa calma. «Señor Beaumont, qué sorpresa». Adrián la miró con ojos vacíos. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». Marina se rió suavemente. «Yo cuidé a Mateo como si fuera mío». Adrián puso sobre la mesa una carpeta. Registros médicos, dosis alteradas, compras sospechosas, testimonios de antiguos empleados. Marina se quedó rígida. «¿Crees que soy tonta?», dijo Adrián, con voz baja. «Elena murió hablando de ti». El rostro de Marina cambió. Por un segundo, se le escapó el miedo. «Elena se metió donde no debía», susurró, sin darse cuenta. Ese fue el error. Los abogados se miraron. La seguridad se acercó. Marina intentó recuperar su sonrisa. «Señor, no sabe lo que dice». Adrián se levantó. Su voz se quebró. «Yo no sé muchas cosas, pero sé algo. Mi esposa murió intentando salvar a nuestro hijo. Y yo la ignoré cuando me pidió que bajara la guardia». Marina quiso retroceder, pero ya era tarde. Adrián habló con un dolor que atravesaba el vidrio. «Durante años creí que ser fuerte era no sentir. Pero ahora entiendo que mi frialdad le dio espacio al monstruo». Marina gritó, insultó, intentó culpar a otros. Pero los registros estaban ahí. Los cambios en medicación. Los pagos escondidos. Los correos. Cuando se la llevaron, Mateo estaba en casa, jugando por primera vez con un dibujo que Darius le había dejado. Una familia tomada de la mano. Adrián llegó y se arrodilló frente a su hijo. No le dio órdenes. No le pidió ser fuerte. Solo lo abrazó. Mateo lo miró con ojos grandes. «Papá», dijo en voz muy baja. «Mamá, ¿me escucha?». Adrián se rompió. «Sí, hijo, te escucha. Y yo también. Desde hoy, siempre». Darius, desde lejos, observó sin decir nada. Sus ojos también estaban rojos. Porque él sabía algo que Adrián recién aprendía. A veces, la justicia tarda, pero la verdad siempre busca salir. Y esa verdad, cuando sale, cobra un precio. Las semanas siguientes cambiaron Beaumont Tower para siempre. Adrián entregó evidencia a la policía. Reabrieron el caso de Elena. Los medios explotaron. El billonario que parecía invencible ahora aparecía con ojeras, hablando con voz humana. La empresa perdió socios. Acciones bajaron. Algunos lo llamaron débil. Pero por primera vez, Adrián no se preocupó por el dinero. Se preocupó por Mateo. Cambiaron de casa. Empezaron terapia juntos. Adrián aprendió a escuchar sin interrumpir. A abrazar sin apuro. A pedir perdón sin orgullo. Darius recibió una llamada inesperada. Adrián lo citó en un lugar distinto. Un pequeño parque, lejos de los trajes y las oficinas. Mateo estaba en un columpio, riendo suave. Adrián caminó hacia Darius con un sobre en la mano. «Esto es para tu madre», dijo. «Tratamiento completo. Y una vivienda digna». Darius abrió la boca, sorprendido. «Señor, yo no hice esto por dinero». Adrián asintió. «Lo sé. Por eso también te ofrezco algo más. Quiero que lideres un programa en mi empresa. Uno para ayudar a empleados que cargan dolor en silencio. Para que nadie tenga que suplicar aire como mi hijo». Darius bajó la mirada. Sus manos temblaban. «¿Y por qué yo?».
Adrián miró a Mateo. Porque tú hiciste lo que yo, con todo mi poder, no hice. Viste a un niño sufriendo, y te importó. Darius respiró profundo. Su esposa, Elena, fue valiente. Adrián cerró los ojos, tragándose el llanto. Y yo voy a honrarla, viviendo distinto. Esa tarde, Mateo corrió hacia su padre y le tomó la mano. No era un milagro instantáneo. A veces aún tenía miedo. A veces despertaba llorando. Pero ahora no estaba solo. Adrián aprendió que el dinero compra silencio, pero no compra paz. Que el control puede construir empresas, pero destruye familias. Y que la verdadera grandeza no está en mandar, sino en cuidar. En la oficina, Adrián colocó una frase en la pared principal. El corazón no es una debilidad. Es una responsabilidad. Porque entendió, tarde pero a tiempo, que Elena no murió solo por una traición. Murió porque alguien pensó que el poder era más importante que la vida. Y ahora, Adrián eligió lo contrario. Si tu hijo estuviera sufriendo en silencio, ¿te darías cuenta a tiempo? ¿O el orgullo te haría perderlo todo?